En 1983, una camioneta blindada que transportaba $1.7 millones en efectivo desapareció de las calles de St. Louis sin dejar rastro, dejando preguntas sin respuesta y alimentando décadas de especulaciones. Se presumió que el conductor había muerto y el caso se enfrió, olvidado por todos. Luego, 36 años después, ocurrió un evento aparentemente sin relación. La muerte de un hombre llevó a su familia a los rincones polvorientos de un sótano. Entre el desorden encontraron un viejo mapa manchado de grasa con una nota críptica que decía: «Espera hasta las 4:45. Sin compañero». Cuando la curiosidad los llevó a revisar la dirección, se dieron cuenta de que habían encontrado el eslabón perdido de uno de los crímenes sin resolver más desconcertantes en la historia de St. Louis. El 7 de septiembre de 1983, en St. Louis, Missouri, un vehículo blindado de transporte de efectivo perteneciente al Central Trust of Missouri desapareció sin dejar rastro. El vehículo era conducido por Albert Hall, un empleado experimentado de la unidad de efectivo y tránsito del banco. Con 38 años, Albert llevaba más de una década transportando dinero de forma segura entre las sucursales del banco. Ese miércoles se suponía que sería un día rutinario, siguiendo una ruta cuidadosamente planeada que lo llevaba por 5 sucursales diferentes repartidas por la ciudad. El horario era preciso, permitiéndole terminar su turno alrededor de las 5 de la tarde, entregando el dinero recolectado en la sucursal principal del centro. Sin embargo, ese día algo fue inmediatamente inusual. Albert manejaba solo, una clara desviación de las estrictas normas internas del banco, que exigían siempre 2 guardias de seguridad a bordo. Pero el banco permitía excepciones en casos extraordinarios por necesidad operativa. Esa mañana temprano, el compañero de Albert reportó inesperadamente que no podía trabajar debido a una grave lesión de espalda. Aunque irregular, la dirección permitió que Albert continuara solo, priorizando la eficiencia operativa sobre el cumplimiento estricto del protocolo. Durante el día, Albert reportó su ubicación regularmente. Cada parada fue puntual y cada intercambio de dinero cuidadosamente registrado. Su última comunicación registrada fue a las 4:39 de la tarde, casi 21 minutos antes de su llegada esperada a la oficina central. En ese momento, todo parecía estar en perfecto orden y no se reportaron problemas ni irregularidades. Sin embargo, cuando la camioneta blindada no apareció a las 5 en punto, los supervisores del Central Trust comenzaron a preocuparse. Para las 5:15, con Albert todavía ausente y sin contacto, el banco dio la alarma oficial. Inmediatamente después, la policía de St. Louis entró en acción. Las patrullas siguieron sistemáticamente la ruta prevista, buscando cualquier señal del vehículo desaparecido. Revisaron cada cruce, callejón y calle secundaria a lo largo del camino. Los oficiales ampliaron su búsqueda para cubrir áreas industriales y comerciales cercanas, sospechando que Albert podría haber sufrido una avería o accidente inesperado. A pesar de los esfuerzos exhaustivos que continuaron durante toda la noche y los días siguientes, no hubo rastro de Albert Hall, ni del vehículo blindado, ni del considerable monto de dinero, $1.7 millones. En 1983, las cámaras de vigilancia no eran comunes en las calles de St. Louis, lo que limitó severamente las opciones de investigación. Los detectives enfrentaron la casi total ausencia de testigos. Ningún transeúnte pudo aportar testimonios o pistas creíbles. Las autoridades desarrollaron varias teorías para explicar la misteriosa desaparición: secuestro, robo a mano armada o incluso la posibilidad de que el propio Albert Hall hubiera organizado un elaborado robo interno. Los investigadores examinaron minuciosamente el pasado de Albert buscando posibles motivos. Sus registros financieros eran impecables, sin deudas ocultas ni transacciones sospechosas. Sus relaciones personales eran estables y sin conflictos aparentes. Nada en su vida indicaba que estuviera involucrado en actividades criminales. También investigaron a su compañero, que había llamado para reportar enfermedad esa mañana, inicialmente sospechando de su posible participación debido al momento sospechoso. Los detectives revisaron sus expedientes médicos, entrevistaron a los doctores y confirmaron su paradero durante el día. Al final, su coartada fue sólida, respaldada por documentos y testimonios creíbles, descartándolo completamente. A pesar de esto, los investigadores ampliaron la pesquisa considerando que Albert pudo haber sido forzado o secuestrado durante su ruta. Estudiaron a su familia, amigos y compañeros de trabajo, interrogando a todos los que tenían contacto con él. Sin embargo,
Todas las pesquisas terminaron en callejones sin salida. No surgió ninguna conexión entre Albert o su entorno inmediato y elementos criminales. Sin pruebas sólidas, sin testigos y sin avances significativos en semanas y meses, la investigación comenzó a perder impulso. Con el paso de los años, ocasionalmente surgían pistas, pero ninguna acercaba a los investigadores a resolver el enigma de la desaparición de Albert Hall. Finalmente, a pesar de los esfuerzos incansables, las autoridades tuvieron que admitir que el caso se había enfriado. Para 1988, 5 años después de que la camioneta blindada desapareciera de las calles concurridas de St. Louis, Albert Hall fue declarado oficialmente fallecido. Esta formalidad trajo cierto cierre a su familia, pero no resolvió las preguntas ni dio respuestas al misterio que persistía. El caso fue suspendido por falta de evidencia, quedando como uno más de los crímenes sin resolver de St. Louis. A pesar del tiempo transcurrido, el evento permaneció en la memoria colectiva de los habitantes como uno de los misterios más desconcertantes de la ciudad. La gente seguía especulando en privado, debatiendo si Albert era víctima o perpetrador, preguntándose dónde habría terminado el dinero. Durante años, corrieron susurros sobre conspiraciones ocultas o robos perfectamente planeados, pero la investigación oficial permaneció estancada. Sin embargo, el silencio y el misterio no durarían para siempre. Una simple pista, enterrada y olvidada, esperaba ser descubierta. Un detalle aparentemente insignificante escondido en las paredes silenciosas de un sótano lejano reavivaría la investigación, prometiendo finalmente desentrañar la compleja red de preguntas sin respuesta que habían perseguido a St. Louis desde aquella fatídica tarde de septiembre de 1983. En mayo de 2019, en Birmingham, Alabama, Ronnie Clark, de 71 años, falleció inesperadamente por un derrame cerebral, dejando una familia doliente y un legado respetable. Ronnie había construido una carrera destacada como dueño de una exitosa empresa de logística, estableciendo una vida cómoda para él, su esposa y sus 2 hijos adultos. Conocido en su comunidad como un empresario confiable y honorable, había ganado el respeto de vecinos, asociados y familiares por igual. La vida de Ronnie parecía sencilla, marcada por la prosperidad lograda con trabajo honesto. En los años 80 adquirió una propiedad considerable y fue expandiendo su negocio de forma constante, acumulando con los años una modesta flota de camiones. Nadie tenía razones para dudar de su integridad. Su pasado, hasta donde se sabía, era impecable, libre de problemas legales o asociaciones sospechosas. Días después del funeral de Ronnie, su familia comenzó la difícil tarea de ordenar sus pertenencias en su amplia casa. Ronnie había guardado meticulosamente varios objetos y cajas, bien organizados y apilados en el sótano, un lugar que casi nadie visitaba excepto él. Entre esas cajas, llenas principalmente de herramientas, suministros del hogar y documentos antiguos, había una caja vieja y polvorienta, escondida en una esquina bajo las herramientas de jardinería y productos de limpieza. Dentro, entre objetos variados y mundanos, se encontraba un mapa antiguo y doblado. Al desplegarlo, quedó claro que no era un mapa común, sino una representación detallada de un distrito industrial en St. Louis, Missouri, una ciudad a más de 400 kilómetros, aparentemente sin relación con la vida o los negocios conocidos de Ronnie. El mapa, desgastado y manchado por años de abandono, tenía varias anotaciones hechas a lápiz. Se podía ver claramente una ruta que seguía el recorrido de un camión de basura. Junto a varias calles, había horarios precisos e instrucciones, como si los movimientos hubieran sido cuidadosamente planeados y documentados. Lo más llamativo era una inscripción en negrita en una intersección, la esquina de Banebridge Street con Octava Alley, que decía, espera hasta las 4:45. Sin compañero. Este mensaje extraño desconcertó de inmediato a la familia de Ronnie. Ninguno recordaba que Ronnie mencionara haber trabajado o estado involucrado con alguna empresa de saneamiento o manejo de residuos. Según lo que la familia sabía, sus registros laborales solo incluían empresas de transporte y logística. Sus hijos se miraron confundidos, intentando recordar cualquier mención vaga de su padre sobre alguna relación con una ruta de recolección de basura en St. Louis. La esposa de Ronnie, también desconcertada, negó tener conocimiento de tal empleo pasado o viajes a esa ciudad, y mucho menos de alguna razón profesional para conservar un mapa tan específico y peculiar. Intrigado y sin poder dejar de lado ese extraño hallazgo, el hijo de Ronnie decidió investigar la ubicación marcada en el mapa. Usó Internet para buscar la intersección.
Los resultados iniciales mostraban edificios industriales, almacenes y centros de distribución comunes, hasta que un titular destacó entre los archivos históricos, un artículo detallado sobre la misteriosa desaparición de una camioneta blindada perteneciente al Central Trust of Missouri. La fecha del suceso era el 7 de septiembre de 1983. Mientras leía, el hijo de Ronnie sintió un escalofrío al descubrir que la camioneta había desaparecido justamente en la misma intersección, cerca de Banebridge Street y Octava Alley, coincidiendo exactamente con el lugar señalado en el mapa de su padre. Más alarmante aún era el horario del incidente, que coincidía con el mensaje críptico que Ronnie había escrito décadas atrás. Esto no podía ser casualidad. El mapa que su padre había guardado en secreto por más de 35 años de repente adquirió un significado ominoso. Frente a este descubrimiento inesperado, la familia de Ronnie tuvo que enfrentar preguntas inquietantes sobre un hombre que siempre habían considerado honorable y digno de confianza. La existencia del mapa sugería que Ronnie Kla podría haber ocultado una conexión con uno de los crímenes sin resolver más desconcertantes de St. Louis. La familia, incrédula, quedó dividida entre la lealtad al hombre que creían conocer y la perturbadora evidencia que sugería otra cosa. Sin saber qué hacer, conservaron cuidadosamente el mapa, conscientes de que podría contener pruebas cruciales relacionadas con un caso frío que se remontaba décadas atrás. Las preguntas flotaban en el aire mientras el misterio se profundizaba al considerar la posible implicación de Ronnie. No tomaron decisiones inmediatas sobre cómo proceder, pero el hijo de Ronnie sintió un impulso innegable por descubrir la verdad. Comenzó a pensar en contratar ayuda profesional para investigar más a fondo el enigmático pasado de su padre, decidido a descubrir qué había ocurrido realmente en esa intersección más de 3 décadas atrás. La pacífica existencia de la familia se había visto sacudida por una revelación inquietante, un pasado del que Ronnie Kla nunca había hablado y que quizás esperaba enterrar para siempre en ese sótano. Tras una cuidadosa reflexión, la familia decidió no involucrar a la policía de inmediato. En cambio, movido por la necesidad de discreción y el deseo de controlar la situación, el hijo de Ronnie optó por contratar a un investigador privado para profundizar en el misterio que rodeaba el pasado de su difunto padre. Eligió a Marian Ensab, un detective privado de buena reputación en la región, conocido por su eficiencia, discreción y enfoque meticuloso. Ensab había sido detective en la División de Crímenes Mayores del Departamento de Policía y tenía fama de resolver casos fríos complejos mediante investigaciones detalladas y exhaustivas. Comenzó accediendo a registros oficiales de empleo, archivos históricos y datos relacionados con el pasado conocido de Ronnie Kla. Sus primeros hallazgos confirmaron la validez de las implicaciones del misterioso mapa. Ronnie Kla había sido efectivamente empleado del Departamento Municipal de Manejo de Residuos en St. Louis durante el otoño de 1983. Su asignación coincidía exactamente con la ruta del camión de basura marcada en el mapa, que cruzaba perfectamente con la ruta del vehículo blindado desaparecido. La investigación reveló información crítica adicional. Los registros mostraban que Ronnie renunció abruptamente al departamento de saneamiento solo 2 semanas después de la desaparición de la camioneta blindada. Pronto dejó St. Louis y regresó al sur, a Birmingham, Alabama. Ensab documentó cuidadosamente la línea de tiempo de Ronnie, señalando que para enero de 1984, apenas 4 meses después de su salida repentina de St. Louis, Ronnie había comprado una gran propiedad y establecido su empresa de logística. Sorprendentemente, todas esas transacciones se realizaron completamente en efectivo, sin préstamos ni financiamiento. Antes de estas compras, Ronnie no tenía recursos financieros o ahorros documentados suficientes para sostener tales inversiones. Con esta línea de tiempo y rastro financiero sospechosos claramente delineados, Ensab amplió su investigación para examinar el círculo de conocidos y amigos de Ronnie en los años 80. Solicitó y revisó cuidadosamente álbumes familiares antiguos, correspondencia personal y otros documentos históricos proporcionados discretamente por la familia. Después de varios días analizando el material, la atención de Ensab se centró en una figura recurrente, Terence Dupree. En múltiples fotos desde la juventud de Ronnie, Terence aparecía como un amigo del ejército durante el servicio militar en Vietnam. La frecuencia y aparente cercanía entre Ronnie y Terence llevó a Ensab a investigar más a fondo. Consultó registros militares, trazó los antecedentes de ambos y cruzó sus historias para ver si coincidían circunstancias que respaldaran sospechas. Los archivos confirmaron que Ronnie Kla y Terence Dupree sirvieron juntos en la guerra de Vietnam, consolidando su conexión de larga data. Además, la investigación reveló un dato clave.
Dupree residía en St. Louis en el momento del incidente con la camioneta blindada en 1983, un hecho significativo y hasta entonces desconocido. Este avance impulsó aún más el trabajo de NSAP. Examinó minuciosamente la historia residencial de Terence Dupree, lo que aportó más evidencia convincente. Poco después de la desaparición de la camioneta, Dupree se mudó inesperadamente de St. Louis a Florida. Al igual que Ronnie, su traslado fue abrupto y aparentemente sin motivo. Además, su situación financiera, antes modesta, mejoró notablemente tras su cambio de residencia, reflejando la inexplicable mejora económica de Ronnie. NSAP documentó cuidadosamente estas similitudes, señalando el sospechoso momento y las irregularidades financieras en las actividades de ambos hombres. Tanto Ronnie como Terence, sin ahorros significativos ni estabilidad financiera previa, de repente contaban con el capital suficiente para comprar propiedades y establecer negocios de manera independiente solo unos meses después de la desaparición de la camioneta blindada. NSAP consideró que estos hallazgos eran fuertes indicios de una conexión con la desaparición de la camioneta, implicando potencialmente a Ronnie Clay y Terence Dupree en actividades criminales. Mediante búsquedas exhaustivas en archivos, análisis detallado de registros financieros y una meticulosa verificación de historiales laborales, NSAP fue reconstruyendo gradualmente la cronología y los eventos alrededor de la desaparición. Sin embargo, su investigación evitó en esta etapa cualquier contacto directo con Dupree, prefiriendo primero consolidar una base sólida de hechos, documentos y tiempos antes de avanzar. Durante toda la investigación, NSAP mantuvo comunicación constante con el hijo de Ronnie, informándole sobre cada hallazgo importante. La familia absorbía cada nueva evidencia con creciente tensión, dándose cuenta de que el caso que se desarrollaba ante ellos era mucho más profundo y preocupante de lo que imaginaban. A pesar de la ansiedad por la posible implicación de su patriarca, se mantuvieron firmes en descubrir la verdad, sin importar lo dolorosas o inquietantes que fueran las revelaciones. A medida que avanzaba la investigación, NSAP preparó un resumen detallado de sus hallazgos hasta ese momento, incluyendo cronologías documentadas, registros financieros y las conexiones históricas entre Ronnie Clay y Terence Dupree. Este informe exhaustivo sirvió como base sólida para los posibles pasos siguientes, brindando claridad y pruebas tangibles a la familia sobre la gravedad del descubrimiento. Con cada nuevo dato descubierto, el rompecabezas se hacía más fascinante y los riesgos crecían notablemente. La aparentemente respetable vida de Ronnie parecía haberse construido sobre un cimiento oculto, posiblemente financiado por actos criminales largamente mantenidos en secreto. La familia de Ronnie tuvo que enfrentar emociones complejas, miedo, confusión e incredulidad. Mientras el capítulo desconocido de su pasado era sacado a la luz con fundamentos sólidos, NSAP se preparó para avanzar en la investigación, decidido a resolver el misterio del pasado de Ronnie Clay. La posible implicación de Terence Dupree representaba un punto crucial, por lo que NSAP consideró tomar un paso decisivo. Dirigió su atención a localizar a Dupree. Usando registros públicos, bases de datos de propiedades y registros de vehículos, rastreó metódicamente los movimientos de Dupree tras su salida de St. Louis. La búsqueda lo llevó a Jacksonville, Florida, donde los registros indicaban que Dupree había vivido con su nombre real durante décadas. Reunió toda la información de contacto disponible y se preparó para establecer comunicación directa, consciente de que cualquier conversación con Dupree podría ser clave para confirmar o descartar las crecientes sospechas sobre los hechos de 1983. NSAP viajó a Jacksonville y realizó un intento formal de hablar con Dupree, quien ya tenía 67 años. Se presentó en el taller durante horas de trabajo, se identificó y solicitó discutir asuntos relacionados con Ronnie Clay. Dupree se negó a interactuar, mantuvo una postura rígida y no respondió ninguna pregunta. No mostró interés por saber el motivo de la visita ni sorpresa al escuchar el nombre de Ronnie. Su silencio fue firme y su actitud más de cautela que de confusión. NSAP no insistió más y consideró la reacción como significativa. Al reconocer que el caso ahora enfrentaba resistencia directa de un personaje clave, decidió elevar los hallazgos a las autoridades. El expediente, con registros financieros, conexiones militares, movimientos sincronizados y el mapa hallado en el sótano de Clay, fue entregado a la policía. Los detectives revisaron el material y lo consideraron suficientemente creíble para actuar oficialmente. Basándose en la profundidad y especificidad de la investigación, la policía de Jacksonville, en coordinación con las autoridades de Missouri, obtuvo una orden de cateo para la casa y el negocio de Dupree.
La orden fue aprobada por los nuevos vínculos circunstanciales descubiertos relacionados con un caso abierto de robo armado, posible homicidio y obstrucción a la justicia. Durante el allanamiento, los oficiales recuperaron varios objetos que corroboraban los hallazgos de Ensab. En la oficina de la casa encontraron antiguos libros contables de 1984. Aunque redactados en términos vagos, registraban varias transacciones en efectivo que sugerían ingresos financieros súbitos tras un historial laboral previamente ordinario. Los documentos bancarios del mismo periodo eran mínimos, reforzando la idea de que Dupree operaba principalmente con dinero en efectivo en ese tiempo. También hallaron documentos que indicaban la compra de una propiedad en Jacksonville, la cual según los registros del condado fue pagada al contado. El momento de esta adquisición coincidía con las compras de propiedades hechas por Rodney Ekla en Birmingham, lo que fortalecía la teoría de un movimiento financiero coordinado posterior al crimen. En un armario sellado de un dormitorio encontraron fotografías, entre ellas varios negativos sin revelar y fotos impresas de finales de los años 60 y principios de los 70 que documentaban el servicio militar. Varias imágenes mostraban a Dupree y Ekla juntos en uniforme, posando de forma casual durante lo que parecía ser una misión. Estas fotos, comparadas con los archivos militares, confirmaron la estrecha relación personal y operativa entre ambos. Aunque esta conexión no era ilegal en sí misma, tenía mucho peso considerando el contexto de tiempo, lugar y riqueza inexplicada. De particular interés fueron documentos que ubicaban a Dupree en St. Louis en 1983. Registros de alquileres a corto plazo, pagos de servicios y listados de empleo mostraban que había residido en la ciudad durante los mismos meses en que desapareció la camioneta blindada. La evidencia acumulada fue suficiente para que la policía arrestara a Dupree bajo sospecha de robo armado, conspiración y posible homicidio relacionados con la desaparición de 1983. Durante el proceso inicial y los interrogatorios, Dupree se acogió a su derecho a guardar silencio. En varias horas de entrevistas formales, se negó a responder y mantuvo total silencio a pesar de la creciente evidencia en su contra. Tras consultar con su abogado, Dupree aceptó considerar un acuerdo. El abogado, tras revisar el material recopilado por Ensab y los investigadores, recomendó cooperar. A cambio de una reducción de cargos, Dupree ofreció un relato completo de los hechos ocurridos en septiembre de 1983. Su confesión fue detallada y consistente con la cronología establecida por la investigación. Describió su implicación, los roles que él y Rodney Ekla desempeñaron, y las circunstancias que rodearon la desaparición de la camioneta blindada. Su testimonio reveló cómo se ejecutó el crimen y explicó las decisiones tomadas en las semanas posteriores. La declaración de Dupree no solo confirmó el papel central de Ekla en la planificación y ejecución del robo, sino que también llenó vacíos críticos que habían eludido a los investigadores durante décadas. Su relato concordaba con la evidencia física y financiera reunida en Birmingham y Jacksonville, estableciendo una narrativa clara y verificable de colaboración entre ambos. La confesión marcó un punto de inflexión, transformando un caso largo y dormido en un crimen resuelto, ahora respaldado por pruebas materiales, rastros financieros y un testimonio de primera mano. La información obtenida durante el interrogatorio serviría para reconstruir completamente el delito de 1983. Las autoridades se prepararon para usar este testimonio para identificar y comprender cada paso del plan, el encubrimiento y el movimiento del dinero robado. El misterio de décadas sobre la camioneta blindada desaparecida comenzaba a desentrañarse con una claridad innegable. Según la declaración formal de Terence Dupree, el origen del crimen se remontaba varios meses antes del evento. Rodney Ekla, trabajando en un camión de basura en St. Louis, comenzó a notar un patrón en los movimientos de la camioneta blindada. El vehículo del Central Trust of Missouri seguía una ruta precisa cada miércoles por la tarde, viajando entre sucursales bancarias y pasando por la zona industrial a la misma hora cada semana. Al observar la rutina de la camioneta y compararla con sus propias paradas programadas, Rodney determinó que ambos vehículos cruzaban caminos constantemente entre las 4:30 y las 4:45 de la tarde. El robo se desarrolló por calles poco vigiladas y con poco tráfico, lo que proporcionaba el ambiente perfecto para una operación rápida y discreta. Rodney reconoció la oportunidad y planteó el plan a su viejo amigo militar Terence. Sus antecedentes en logística y la confianza mutua desarrollada durante su servicio en Vietnam les dieron la seguridad necesaria para tomar en serio la idea. Después de varias semanas de planificación cuidadosa, incluyendo la observación de los movimientos de la camioneta y la prueba del tiempo, decidieron actuar.
Eligieron la fecha del 7 de septiembre de 1983, un miércoles que seguía la misma ruta que la camioneta había tomado siempre. Para entonces, Ronnie ya sabía que Albert Hall, el conductor de la camioneta, a menudo completaba la ruta con un compañero. Pero una reciente lesión en la espalda había dejado a Hall trabajando solo ese día. Ronnie lo sabía de antemano porque había alentado discretamente su ausencia y facilitado directamente la lesión mediante una sugerencia casual a un conocido mutuo del hombre lesionado, asegurándose efectivamente de que Hall estaría solo durante la ruta. Esta manipulación sutil nunca se probó formalmente, pero el momento sugería fuertemente que Ronnie había orquestado más que solo el robo. La operación se ejecutó con precisión clínica. Esa tarde, Ronnie colocó su camión de basura en un tramo estrecho de Bannebridge Street, activando las luces de emergencia para simular una falla mecánica. Vestía su uniforme estándar de la ciudad y mantenía la apariencia de un trabajador atendiendo un problema en la vía. Mientras tanto, Terence, vestido con ropa similar de servicios sanitarios, esperaba cerca. Como se esperaba, la camioneta blindada apareció minutos después de que Ronnie estacionó el camión. Terence, con uniforme de trabajador de saneamiento, se acercó al lado del conductor y hizo un gesto indicando que necesitaba ayuda por un momento. Hall abrió la puerta y salió. En ese instante, Terence lo golpeó en la cabeza con una barra de refuerzo de acero. El golpe fue fatal, matando a Hall al instante. Se movieron con rapidez y práctica. Ronnie y Terence envolvieron el cuerpo en una lona desgastada preparada con anticipación y lo levantaron dentro de la compactadora del camión de basura. Las bolsas pesadas de dinero en efectivo que se habían cargado en la camioneta blindada durante la ruta del día fueron rápidamente transferidas a bolsas negras gruesas para disimular su apariencia. Estas se apilaron entre la basura real recogida durante el turno, asegurando que nada llamara la atención de un observador casual. Toda la operación duró menos de 4 minutos. Terence condujo la camioneta a un lugar separado, un garaje en una zona residencial de la ciudad. El garaje había sido rentado días antes mediante un intermediario con identificación falsa. Una vez dentro, Terence eliminó todas las características identificables de la camioneta: placas, equipos de radio, calcomanías y componentes con números de serie. El área de carga fue limpiada con lejía y todas las superficies identificables fueron desinfectadas. La camioneta fue desmantelada en partes, reducida a chatarra metálica y desechada discretamente durante varias semanas. El garaje, tras cumplir su función, fue subarrendado a un inquilino desprevenido. Mientras tanto, Ronnie completó su ruta habitual de recolección de basura, manteniendo las apariencias. En el punto designado de la ruta, detuvo el camión junto a la minivan estacionada de Terence. Usando una llave de repuesto, abrió el vehículo y trasladó las bolsas con dinero a la cabina antes de continuar su turno. Al final del turno, Ronnie condujo al relleno sanitario de la ciudad como de costumbre. Vació la compactadora y el cuerpo envuelto en lona cayó en la fosa junto con el resto de la basura recolectada. En minutos, la fosa fue cubierta con una nueva capa de desechos. Al día siguiente, la zona había sido compactada por bulldozers y sellada bajo una capa fresca de escombros. Tras la disposición del vehículo y el cuerpo, ambos hombres desaparecieron de St. Louis. Ronnie regresó a Birmingham, donde inmediatamente comenzó a gastar el dinero. A principios de 1984, compró un gran terreno rural en efectivo y comenzó la construcción de una casa y una oficina de logística. En pocos meses, registró su propia empresa y empezó operaciones con camiones y equipo recién adquiridos. Los registros públicos mostraban que el negocio inició sin préstamos ni patrocinadores financieros visibles. Por su parte, Terence viajó al sur, a Florida. Permaneció bajo perfil durante más de un año, manejando el efectivo recibido con discreción. En 1985, hizo una compra considerable, una propiedad frente al agua con un pequeño astillero en las afueras de Jacksonville. Allí abrió un taller de reparación de barcos, pagado en su totalidad, sin involucrar ninguna institución financiera. Ninguno de los dos hizo compras extravagantes, optando por movimientos financieros que parecían ordinarios para los demás, pero que estaban cuidadosamente estructurados para evitar sospechas. Evitaron bancos, mantuvieron una huella digital limitada y nunca volvieron a contactarse tras la separación inicial. Su silencio y distanciamiento formaban parte del plan original. Un trabajo, una sola vez, sin segundas oportunidades. La confesión completa de Terence proporcionó a los investigadores el marco faltante que había eludido durante décadas.
Explicó la desaparición de la camioneta, la ausencia de pruebas y el fracaso total de investigaciones anteriores. Sin cámaras, sin testigos y con un accidente perfectamente escenificado, el robo pasó desapercibido y sin ser cuestionado. Durante más de 30 años permaneció enterrado bajo capas de engaños rutinarios y silencio calculado. Su testimonio fue la primera vez que alguien escuchaba el relato completo de lo ocurrido aquella tranquila tarde de miércoles en 1983. Por primera vez, las autoridades podían reconstruir el crimen en su totalidad, pieza por pieza, respaldadas por confesiones, registros y pruebas físicas ya descubiertas. Solo quedaba un capítulo, cómo el sistema de justicia enfrentaría una verdad oculta durante 36 años. A principios de 2020, tras meses de revisión y reexaminación de pruebas frías, los fiscales federales presentaron cargos formales contra Terence Dree. La acusación incluía asesinato, robo armado y destrucción de pruebas. Aunque el robo original de $1.700.000 había ocurrido en 1983 y la prescripción para el delito financiero había expirado, el homicidio seguía siendo plenamente procesable. Esta distinción legal fue central en el caso, permitiendo al Estado buscar una condena que de otro modo habría sido imposible. El caso se basó en la confesión de Dupree, obtenida en un acuerdo de culpabilidad negociado. Según documentos judiciales, aceptó cooperar plenamente a cambio de una reducción en la sentencia y, lo más importante, para proteger a su familia de consecuencias legales o financieras adicionales. La Fiscalía enfatizó que aunque el robo ya no era punible, la ocultación del cuerpo y el asesinato violento del conductor de la camioneta blindada eran delitos activos bajo la ley de Missouri. En reconocimiento a su completa cooperación, que incluyó la detallada reconstrucción del crimen y el rastro financiero, el tribunal condenó a Terence Dree a 12 años de prisión. El acuerdo de culpabilidad estipulaba que con buen comportamiento y sin nuevas infracciones, Dupree podría ser elegible para libertad condicional después de cumplir 9 años. Dada su edad, 67 años al momento de la sentencia, fue efectivamente un castigo que cambió su vida. La audiencia de sentencia fue breve y factual, reflejando la claridad de las pruebas y la ausencia de desafíos por parte de la defensa. El tribunal aceptó el acuerdo como proporcional, destacando el ocultamiento de un homicidio por décadas y la naturaleza deliberada del acto inicial. Simultáneamente, emitió una designación póstuma de culpabilidad para Ronnie Klah. Aunque Klah había fallecido, los investigadores concluyeron que él había orquestado el crimen, seleccionado el objetivo, iniciado el uso del camión de basura como transporte y manipulado el horario de la ruta para aislar a Albert Hall. Memorandos internos citaban su historia como trabajador de saneamiento y su acceso a mapas de rutas como evidencia de una planificación avanzada. A pesar de su rol central, no se pudieron aplicar sanciones penales por su fallecimiento ni incautación civil de sus bienes, pues la prescripción para delitos patrimoniales había expirado. Una investigación paralela examinó a la familia de Klah, especialmente a su esposa e hijos en Alabama, donde se había mudado tras el crimen. Los registros financieros mostraron la compra de una modesta casa rural y un pequeño negocio de transporte, ambos adquiridos sin préstamos. Los investigadores rastrearon el dinero a una serie de transacciones en efectivo no registradas a mediados de los años 80. Sin embargo, tras una auditoría completa, se concluyó que su familia inmediata no tenía conocimiento del crimen ni participación en el lavado de dinero. No se presentaron cargos. La familia de Ronnie Klah quedó conmocionada por las revelaciones. Durante décadas habían creído que él había trabajado en un empleo común y murió de un infarto repentino en 2019. La verdad de que había sido el cerebro detrás de uno de los robos de dinero más calculados en la historia de St. Louis reescribió todo lo que creían saber. Nunca hicieron comentarios públicos. Pero según fuentes cercanas a la familia, ellos lamentaron en silencio haber contratado al investigador privado desde un principio. El caso sacó a la luz una verdad que hubieran preferido no conocer. El informe final del equipo federal reconoció formalmente que los restos de Albert Hall nunca fueron recuperados. Basándose en el testimonio de Dupree y en registros corroborantes de los archivos municipales de desechos, se identificó el lugar donde fue enterrado el cuerpo, una sección del relleno sanitario que fue clausurada a finales de los años 80. Esa zona desde entonces se transformó en un parque industrial cercado e inaccesible. Se consideró inviable hacer una búsqueda y recuperación. Los equipos forenses determinaron que, incluso con excavaciones, la probabilidad de encontrar restos después de casi 4 décadas en una zona de alta compactación de basura era mínima.
Sin cuerpo y sin testigos directos, Hall permaneció oficialmente desaparecido por 37 años. La resolución judicial en 2020 cambió eso. Basándose en la abrumadora evidencia circunstancial y la confesión, Albert Hall fue declarado oficialmente víctima de homicidio. Su familia, que había realizado memoriales anuales sin cierre, recibió un certificado de defunción formal y fue informada sobre los detalles de sus últimas horas. En cuanto a la camioneta blindada robada, nunca fue encontrada. Los investigadores revisaron la confesión de Dupree, que incluía información sobre un segundo garaje rentado bajo identidad falsa donde desarmaron el vehículo. Aunque no quedó rastro del propósito original del garaje, la ubicación fue confirmada a través de los registros de renta. Durante toda la investigación, los analistas notaron que la desaparición de la camioneta se había convertido en una leyenda local, mencionada en la formación policial como uno de los casos más desconcertantes de la ciudad. La combinación de no haber recuperado el cuerpo, el dinero ni el vehículo, hacía que pareciera un crimen fantasma, insoluble y olvidado. Eso cambió cuando reapareció una sola pieza de evidencia pasada por alto. El mapa tenía anotaciones manuscritas y tinta roja desvanecida que coincidía con muestras de la letra de Ron y Eclat. Las áreas circuladas y las marcas de tiempo coincidían con las rutas de basura de 1983. Aunque no era una prueba concluyente, el mapa corroboró otras declaraciones y sirvió como referencia en la línea de tiempo, siendo finalmente aceptado por el tribunal como evidencia de apoyo. El descubrimiento de ese mapa se volvió simbólico. Los medios locales lo llamaron la llave del sótano y fue destacado en la cobertura del caso reabierto. Los periodistas lo citaron como prueba de que ningún crimen permanece completamente enterrado y que los objetos olvidados pueden revelar incluso las decepciones más calculadas. Cuando se solicitó un comentario, la oficina del fiscal de distrito afirmó que aunque la justicia tardó décadas, finalmente prevaleció. Los procesos judiciales, la sentencia final y las declaraciones oficiales trajeron una especie de cierre, aunque quedaron muchas preguntas sin responder. Nunca se conocería completamente el uso total del dinero ni la cantidad total de beneficiarios. Sin embargo, por primera vez desde 1983, la historia tuvo un final.